In the book of Luke, chapter 9, verse 28 through 36. Regocijado de que esté aquí hoy nuestra hermana Mical. Rejoice that our sister Mical is here with us today. Ha sido de gran, le extrañamos muchísimo. We missed you a lot. Yes, amen. Glorificado sea el nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios que ya está aquí con nosotros. Rejoice that she is back here with us, and we want to give thanks. Ya esperamos que para el To the Lord that she's here with domingo us. la familia Marcial y Zaida esté aquí. We expect that for next Sunday, our sister Marcial and Marisa. brother Marcial, sister Zaida. Gloria a Dios y todos esos hermanos que por cuestión de salud no están con nosotros en el día de hoy. And all those brothers and sisters that because of their health are not here with us tonight. Nuestra hermana Suheiri ha tenido un ataque de migraña un Our poquito sister Suhei fuerte. has a migraine attack, a bit strong. Así que ahorita estaremos orando por ella también. So we'll be praying for her later on today as well. Amén. Si lo tienen, me pueden autorizar con un amén. Lucas. So if you all Lucas. have it, you can authorize me with an amen in the book of Luke. Capítulo 9, verso 28. Amen. Chapter 9, verse 28. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Lucas capítulo 9, del verso 28 hasta el verso 36. Luke 9, verse 28 through verse 36. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read this word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. And it came to pass about in 8 days after these things, he took Peter and John and James and went up into a mountain to pray. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. And behold, there talked with him 2 men, which were Moses and Elias, Que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. who appeared in glory and spake in his decease, which he should accomplish at Jerusalem. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron vieron su majestad y aquellos 2 varones que estaban con él. But Peter and they that were with him were heavy with sleep. And when they were awake, they saw his glory and 2 men that stood with him. Que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones o enramadas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here, and let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias, not knowing what he said. No sabiendo lo que se decía, y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. While he thus spake, there came a cloud and overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. And there came a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son, hear him. Pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. And when the voice was past, Jesus was found alone, and they kept it closed, and told no man in those days any of those things which they had seen.
Padre, tu palabra es verdad y tu palabra es lámpara. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú te glorifiques en medio nuestro. Y que ella, Señor, corra y fluya y con el propósito que fue enviada germine en nuestro ser. En estos momentos yo menguo para que crezcas tú, callo para que hables tú, muero para que vivas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. You may be seated. You may be seated, brethren. Yeah, and that's how we start. Así empezamos. No se preocupen. Ella se le olvida, yo lo digo. A su nombre. Le he puesto por tema esta disertación: And I put as a theme to this dissertation, el monte de la transfiguración, the Mount of Transfiguration, el monte de la experiencia sobrenatural. the Mount of Supernatural Experience, El monte de la transfiguración, the Mount of Transfiguration, el monte de la experiencia sobrenatural. the Mount of Supernatural Experience. Yo sé que gozo de la atención de cada uno de ustedes, I know that I rejoice and I have all the attention from you guys. pero necesito que hoy usted doblegue su atención a la palabra que hoy será disertada. But today I will ask you that you humble yourself before the word that we'll be talking about Porque today. hay aquí unas profundidades que quiero desatar en este día. Because there are some profound things that I want to release this day, today. Por tanto, quiero que preste atención suficiente. Therefore, I want you to pay attention. El monte de la transfiguración. The Mount of the Transfiguration. Algunos creen que este monte era llamado el monte Tabor o el monte Hermón. Some thought that this was the mount called Mount Tabor or Mount Herbor. Los exégetas o académicos no llegan a una conclusión The academics did not come to a conclusion para saber cuál era el nombre verdadero del monte donde Jesús se transfiguró. to know what is exactly the name of the mount where Jesus was transfigured. Pero aquí lo relevante no es el nombre del monte, But what's relevant here is not the name of the mount, sino lo que sucedió en el monte. but what happened in that mount. Jesús invita a sus discípulos. Jesus invited his disciples. Diga conmigo, yo soy discípulo. Say it with me, I am a disciple. Jesús invita a sus discípulos, Jesus invites his disciples, pero en específico 3 de ellos. but in specific, 3 of them. Dice que fue Pedro, Juan y Jacobo. It says that it was Peter, John, and James. Aquí yo quiero que usted comience a visualizar algo especial. Here I want you to start visualizing something special. Porque Jesús tenía 12 apóstoles, Because Jesus had 12 apostles, 12 discípulos. 12 disciples, Pero en esta ocasión solamente llama a 3 de ellos. but in this occasion he only calls 3 of them. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Peter, John, and James. Escuche esto. Listen to this. Dios no tiene favoritismo. God does not have favoritism. Dios no tiene acepción de He doesn't personas. make exception of people. Dios no tiene lo que se le llama popularmente vaca sagrada. Jesus does not have, as is popular called, the favorites. Yes. Cow. The sacred cows. No, yo te dije que lo iba a decir. No se preocupe, hermano. Usted no se va sin el entendimiento. A su nombre. Pastor, behave. Dios no tiene favoritismo. God does not have favoritism. Dios no tiene acepción de He personas. doesn't make exception of people. Sin embargo, el Señor llama a 3 solamente de sus 12 discípulos. However, he calls only 3 of his 12 disciples. Esto me llama la atención. This calls my attention. Porque varias veces el Señor llamó específicamente a estos 3 Because in discípulos. various times, God calls specifically these 3 same disciples. Una fue cuando entró a la casa de la suegra de Pedro. One of them was when he went into Peter's mother-in-law's house. Eso está en Marcos 1:29. This is in Mark 1:29. Dice que solamente invitó a Andrés, a Pedro, a Juan y a Jacobo. It says that he only invited Andrés, Mark, Peter, and James. Andrew. Y dice que Jesús entró al lugar para orar por la suegra de Pedro y la sanó.
And it says that Jesus went into her house and he healed her. La segunda vez que encuentro esto The second time that I found it es en Marcos capítulo 5, verso 37. is in Mark chapter 5 verse 37. Cuando un hombre llamado Jairo estaba un tanto desesperado para que Jesús entrara a su casa. When there was a man somewhat desperate named Jairo for Jesus to come into his house Porque su hija estaba agonizando. because his daughter was agonizing. Su hija estaba a punto de morir. She was about to Y die. Jesús, Jairo estaba deseando que Jesús entrara rápido a su casa. And Jairo wanted Jesus to come rapidly into his house. A Jairo le dijeron, no molestes más al maestro, It was told to Jairo, don't bother more the master. tu hija ha muerto. Your daughter has died. El Señor le dijo a Jairo, solamente cree. The Lord told Jairo, just believe. Llegó a la casa de Jairo He arrived to Jairo's y house, cuando llegó a la casa de Jairo, and when he got there, mandó a sacar a la multitud he told the multitude to get y out, solamente entraron con él and only went in with him Pedro, Peter, Juan John, y Jacobo. and James. Pero recuerde, But remember, Dios no tiene acepción de God personas. doesn't make exception of people. Dios no tiene favoritismo. God doesn't have favoritism. Tercera ocasión. Third occasion, Marcos capítulo 14, verso 32 al 33. Mark verse 14, verse 32 to 33. En el huerto de Getsemaní, In the Garden of Gethsemane, dice las escrituras que el Señor una vez más invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo. and it says one more time that the Lord invited Peter, John, and James Para que oraran con él, so that they can pray with him porque ya era la hora de Jesús ser crucificado. because it was the time for Jesus to be Ahora, crucified. yo no sé si a usted como a mí Now, I don't know if you, just like me, cautiva la atención de por qué Jesús llamó específicamente a estos tres discípulos en tantas ocasiones. is captivated by the fact that Jesus only calls these three disciples. Lo que pasa es que Dios tiene íntimos. What happens is that God has inner circle or intimate. Él no tiene favoritismo. He doesn't have favoritism. Él no tiene acepción de He personas, doesn't make exception of people. pero sí tiene But íntimos. yes, he does have intimate. Yo no sé si te atreves a decirle a I don't alguien, know if you dare to tell yo somebody. soy íntimo del I'm an Altísimo. intimate. Of Yo the soy Almighty. íntimo del gran yo soy. I am intimate of the great I am. ¿A qué me refiero con esto? What do I refer with this? El íntimo The intimate es el que siempre quiere estar a los pies del is the maestro. one that always wants to be to the feet of the El Father. íntimo The intimate es el que lo busca en todo momento y depende de él en toda is the circunstancia. one that seeks him at all time and all circumstances. Jesús sabía que Pedro era un íntimo. Jesus knew that Peter was an intimate. A Juan en una ocasión estaba recostado en el pecho del maestro. John, on one occasion, leaned in the master's chest. Y Jacobo no se despegaba de donde estaba Jesús. And James would not depart from where Jesus was. Dios quiere que nosotros seamos íntimos de God Él. wants us to be intimate with him. Aunque Él no tiene excepción de Even personas, though he doesn't have exception of people, Él tiene íntimos. he has intimate. Y el que es íntimo con And Él, he who is intimate with Dios him, le revela profundidades. God reveals profoundly. Dios le revela cosas sobrenaturales. God reveals to him supernatural Porque el things. íntimo Because the es intimate el one que siempre está en búsqueda de su is the one presencia. who is constantly seeking his presence. No es el que está alejado. It's not the one that's departed. No es el que hace las cosas por It's not the religiosidad. one that does things by just religion. No hace las cosas por It cumplir. doesn't do things just to comply. Le busca He seeks y le him, adora and he worships en him espíritu y en in verdad. spirit and in truth. Un íntimo es el que está buscando su The one who rostro, is seeking his presence, le duela whether it hurts o no le or duela. it doesn't hurt. Hay íntimos aquí en esta Is your mañana. intimate ones here this morning? A su nombre. Íntimos. Intimate ones. El Señor llamó a estos tres. The Lord called these three. Habían 9 más, There was 9 more, pero probablemente los otros 9 but probably the rest, the other 9, no buscaban, no estaban tan de cerca con el maestro. were not as close to God. Y todos los que tenemos varios hijos, And all of those that we have
many children, podemos verlo en la característica de ellos. we can see that in their characteristics. Hay uno que es más apegado al papá y otro más apegado a la mamá. There's one that's more close to mom and the other one is more close to dad. Esto no significa que nosotros como padres tengamos acepción de personas con nuestros hijos. This doesn't mean that we have exception of people with our children, Pero cuando ellos son íntimos, but when they're intimate, automáticamente hay una conexión. automatically there is a Y connection. no significa que no lo amemos a todos, And it doesn't mean that we don't love them pero hay all. uno que es como más pegajoso y más cariñoso. But there's one that's a little bit more sticky or just more loving. Hay uno que que le saca la capa al que tiene. There's Que one peina, that que always, peina. and there's one that's always brushing you. Pero hay otro que está más en su mundo. But there's always one that's more into their own thing. Ama a papá, ama a mamá, And they love mom and they pero es love un poquito dad. más despegadito. But it's a little bit more, from afar. A eso me refiero, que hay discípulos que son íntimos. And that's what I refer to, that there's disciples that are Hay intimate. ovejas que son íntimas, There's sheep that are intimate ones. que le encanta intimar con su That creador. like to be intimate with their Estoy creator. hablando con aquellos I'm talking with those que cuando va pasando el día that when the day passes by, se atreven a decir, no te he sentido hoy, ¿qué they está dare to say, I pasando? haven't felt you today. What's No going te he on? sentido hoy, te I haven't necesito. felt you today. I need you. Que entiende que Jesús es su oxígeno That they understand that Jesus is their y es su oxygen atmósfera. and it's their Y atmosphere. cuando dejan de And when they sentirlo, stop feeling it, siento que me falta algo. I feel like Tengo que something's intimar missing. con mi I need to be creador. intimate with my creator. Allí estaban esos tres: There were those three: Pedro, Juan y Jacobo. Peter, John, and Jacob, and James. El Señor una vez más lo invita a orar. The Lord one more time invites them to pray. Los invita a subir a un monte. Invite them to go up to a mountain. En desde que comenzamos el ayuno y la oración, Since we started the fasting and prayer, dicho sea de paso, hoy es el 15º día de nuestra by the way, jornada de today is ayuno y the oración. 15th day of our journey of fasting and prayer. Desde que comenzamos el día 3, lo que hemos hablado es de monte. Since we started on the day 3, all we talked about is about the mountain. Porque en el monte Because in the mount era donde se buscaba el rostro del Señor. was where we were seeking the presence of the Lord. Ahora el monte simboliza Now the mount symbolizes el lugar donde invocamos su nombre. the place where we worship His name. Ya no tenemos que ir a un alto, Now we don't have to climb up high, sino que lo invocamos en todo lugar but we invoke Him every place. y Él escucha nuestra And He oración. listens to our prayer. A su nombre, Jesús llama a sus discípulos. Jesus calls His disciples. Dios nos está invitando siempre a su monte. God is constantly inviting us to His mount. Porque si hay algo que Dios ama y desea, Because if there's something that God loves and desires, es intimar con sus it's to hijos. be intimate with His children. Es hacerse uno con sus It's hijos. to be one with His Es children. mostrarle su gloria a sus It's hijos. to show His glory to Si His nosotros no conocemos If esa we parte don't know de Dios, that part of God, es porque simplemente no lo it's queremos. because we just don't want it. Porque Él siempre está Because He's dispuesto always available a darnos más de su to give us more of presencia. His presence. Estoy hablando con I'm alguien talking with somebody que no se está conformando that is not being conformed al río de agua viva que corre por su to ser, rivers of waters that are running through their being. sino que se atreve a buscar But más de are su daring gloria. to go more for His glory. Diga a alguien, yo soy íntimo. Tell somebody I am intimate. A su nombre. Jesús invita a 3 de sus discípulos. Jesus invites 3 of His disciples. Dice que los 3 discípulos van con él y suben a un monte y comienzan a orar. It says that the 3 disciples climbs up to a mountain with Him and start praying. Cuando comienzan a orar, entonces el Señor se transfigura. When they start praying, then the Lord transfigures. La palabra transfiguración es un cambio de forma, The word of transfiguration is a change of form. de apariencia. Appearance, Apariencia de un ser bajo una forma distinta de la suya propia. appearance of a being in a form other than its own. Jesús cambió de su aspecto de hombre a Dios. Jesus changed from His aspect of a man to God. Jesús cambió de su aspecto de carne He a changed from his divinidad. flesh aspect to a divinity. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Este fue el evento más extraordinario que los discípulos vieron en This Jesús. is the most extraordinary event that
that the disciples saw in Jesus. Te lo voy a demostrar. I'm going to demonstrate it. Ellos vieron a Jesús They saw Jesus levantar un paralítico. lift up a paralytic. Ellos vieron a Jesús They saw Jesus darle la vida a un hombre muerto llamado Lázaro. revive a man that was dead called Lazarus. Ellos vieron a They Jesús saw Jesus que con tan solo tocarle el borde de su manto, that was just touching the una hem mujer of que his dress. padecía A woman that had por 12 años for 12 fue years sanada. was healed. Ellos sabían, They knew, ellos habían visto they had seen a 10 leprosos ser 10 lepers sanados be healed mientras caminaban while they dirigiéndose a were donde el walking sacerdote. towards the priest. Pero esto But this no fue tan extraordinario was not as extraordinary como ver a Jesús carne y as to hueso see Jesus, flesh and bone, y en medio, en el mismo lugar donde ellos estaban, and right in the same place where they were, transfigurarse. transfigured. Porque cuando nosotros sabemos intimar con Dios, Because when we know how to intimate, es have precisamente intimate lo que Él with God, quiere. it's precisely what He wants. Dígale a alguien, despégate de la orilla. Tell somebody, step away from the Despégate shore. de la orilla Step away from the shore y and métete mar adentro. go to the Busca la sea. profundidad de Go and Dios. seek the Porque profundity vas of a God. ver su aspecto His sobrenatural. supernatural aspect. Aleluya. Vive Dios. Los discípulos nunca habían visto esa manifestación The de disciples Jesús. had never seen that manifestation of Jesus. Jesús volvió a su naturaleza divina. Jesus came back to his divine nature. Dice que era una luz It says that he was a light, brillante, bright, resplandeciente. shine. Su rostro resplandecía. His face shine. Sus vestiduras resplandecía. His dresses Y shine. esto me llama la atención. And this caused my attention. Porque fue la misma luz que vio Ezequiel. Because it was the same light that Ezekiel Cuando saw. vio a Dios mitad fuego, mitad When he resplandor. saw God half fire, half. Fue la misma luz It was the same light que cuando Pablo iba camino a Damasco, when Paul was on his way to Damascus. lo tumbó y no precisamente del caballo, alaba. Knocked him down, and not precisely from a horse, Pero lo tumbó a tierra. but he knocked him down Porque to iba earth con un orgullo because he was going with y pride con una altivez a matar y a perseguir a los cristianos. and with an eagle pride to kill the Christians. Y la Biblia dice And the Bible que says una luz resplandeciente apareció. that a bright light appeared. La Biblia no dice que él vio ningún tamaño. It didn't say that he saw any sign. Solo una luz tan potente, Just tan such a light that was potente, so que potent, cayó a so tierra potent that he fell to dirt y quedó to the ground, ciego. and he became blind. Esa luz That light es la divinidad de nuestro Señor It's the Jesucristo. divinity of our Lord Jesus A Christ. su nombre. Lo que se había manifestado en, ¿sabe dónde? En el monte Sinaí. You know what had been manifested in the Mount of Sinai Se estaba manifestando allí. was being manifested there. El fuego que había en la zarza cuando Moisés lo vio en el monte Horeb. The fire that was in the bush in the Era lo Mount of Horeb Era lo que los discípulos estaban viendo allí. was what the disciples were seeing there. Pero mira esto que interesante. But look at this, it's very Mientras interesting. ellos ven al maestro transfigurarse, While they were watching God being transfigured by the aparecen dos Master, personajes en escena. two characters appear in the scene. Moisés y Elías. Moses and Elijah. Hay un punto importante aquí. There's an important point here. ¿Cómo sabían los discípulos que era Moisés y Elías? How did the disciples know that it was Moses and Elijah? Al encabezado de este texto que hemos leído, In the header of the text that we read, dice que 6 o 8 días antes de lo que había sucedido en este lugar, it says that 6 to 8 days before what had happened in this place, ya el Señor le había revelado a Pedro the Lord had already revealed to Peter que él era el Cristo. that he was the Christ. Recuerde que la gente estaba cuestionando. Remember that the people were questioning. ¿Será Elías? Is it Elijah? ¿Será uno de los profetas? Is it one of the prophets? ¿Será Jeremías? Is it Eso Jeremiah? era el concepto de la multitud. That was the concept of the Cuando multitude. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy para When ustedes? Jesus asked the disciples, who am I for you?
Él dice que Él es el Cristo de la gloria, He says that he is the Christ of el glory, Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Y ahí es donde el Señor le dice a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. That was not revealed by flesh or blood, but my God, my Father who's in heaven. Por lo tanto, cabe destacar Therefore, it's important to point out que pudo haber visto una revelación directa de los personajes que estaban allí. that he could have possibly seen a revelation of the characters that were there. Esto aparece en los 3 evangelios sinópticos. This appears in the 3 synoptic gospels. ¿Sinóptico? Gospels, Evangelio. Ok. Mateo, Matthew, Marcos Mark, y Lucas. and Luke. Estos son los 3 evangelios sinópticos. These are the 3 synoptic gospels. Otro día le explico lo que es sinóptico para no salirme. Another day I will explain that in order to not get out of the message. Pero los 3 hablan del mismo evento. But the 3 of them speak about the same event. Y los 3 arriban a la conclusión And all 3 of them come to the conclusion de que estaba Elías y Moisés. that it was Elijah and Moses. Ahora nos preguntamos por qué Moisés y por qué Elías. Now we ask ourselves, why Moses and why Elijah? Porque a través de Moisés se dio la ley. Because by way of Moses came the law. Y a través de Elías era la profecía. And by way of Elijah was the prophecy. Dice que solamente lo vieron y hablaron unas pocas palabras con Jesús It says that they only saw him and spoke few words with y luego Jesus. desaparecieron. And after that they Y Jesús disappeared. estaba solo. And Jesus was alone. Dios le estaba diciendo a Pedro, a Juan y a Jacobo, God was telling Peter, John, and James, Moisés representa la ley Moses represents y the la law. ley fue quitada. And the law was removed. Elías representa la profecía. Elijah represented Aquí prophecy. está el anunciado. There is the announcement. Ese es el Mesías. That is the Messiah. Jesús es el This Mesías. is the Messiah. Es quitada la ley, The law is removed. es quitada la profecía Prophecy is removed. y entra el Rey de Gloria, And comes the King of Jesús Glory, de Nazaret. Jesus of Por Nazareth. eso aparece una nube, That's why a cloud appears. una nube A densa, dense cloud. la misma nube que apareció en el monte Cloud that Sinaí. appeared in the Mount of Sinai. Y se oyó una And a voz: voice was heard. este es mi Hijo amado. Loving son. Aleluya. La misma voz The same voice que apareció that appeared cuando bautizaron a Jesús. when Jesus was baptized. Este es mi Hijo amado. This is my loving Pero dice, son. dice algo más: But it says something more. a él oíd. Hear him. Dígale que está a su lado, el que está a su lado, escucha la voz de Dios. Listen to the voice of God. Por eso ahorita te hablé de íntimos. That's why earlier I spoke about intimacy. Dios quiere que tú prestes atención. God wants you to pay attention. Él le dice, oídlo a él. He said, listen to him. Aquí acabó la ley. This is where the law ends. Estuvo Moisés There was Moses. y ya la ley fue caducada. And now the law was El done. antiguo pacto fue caducado, The old pact was expirado. expired. Las profecías, The prophecies, todas las profecías eran acerca del Mesías, all the prophecies were about the Messiah, de su nacimiento, of his birth, de su estadía, de su ministerio, of his ministry, de su cautiverio of his captivity, y de su muerte, and of his death, pero también de su resurrección. but also about his resurrection. Por eso ellos aparecen That's why they appear y desaparecen. and disappear. Porque ahí estaba el que era profetizado por los profetas. Because the one that was prophesied by the prophets was there. Ahora también me llama la atención Now it also calls my attention la conversación que tenían. the conversation that they had En este mismo texto in this same text. dice que Elías y Moisés tenían una conversación con Jesús. It says that Elijah and Moses had a conversation with Mientras Jesus estaban en una transfiguración. while they were during this transfiguration. Y dice que ellos hablaban de la salida de Jesús de Jerusalén. And it says that they were talking about the exodus or the exit of Jesus from Jerusalem. Y precisamente salida es lo que significa éxodo. And precisely exit means exodus. Y no fue Moisés que sacó al pueblo de Israel de Egipto. And it wasn't Moses that took Moses from the people of Israel. Dios comenzó con Moisés God started with Moses. libertando a un pueblo He freed the people. y terminó con He Cristo finished with Christ. libertando a la humanidad.
No, es que hay gente que todavía no me entendió. Aleluya. Con Dios Él comenzó, con Moisés. Con Moisés Dios comenzó libertando un pueblo. Pero Jesús liberta a todo aquel que en Él cree. Aleluya. Estaba hablando del éxodo. He was talking about Exodus. Ya pronto Jesús iba a ser crucificado. Soon Jesus was going to be crucified. Ya pronto Jesús iba a llevar en sus espaldas, en su cuerpo, todas nuestras enfermedades, dolencias y todos nuestros pecados. Soon Jesus was going to carry in his back all of our pains, our sins, Pecados. and sins. Amén. A su nombre. Aleluya. Todo se había cumplido en Jesús. Everything had been fulfilled in Christ. Pero Jesús, Jesus. pero el Padre le dijo, But the Father said, tanto a Pedro como a Juan como a Jacobo, just like Peter, John, and James, y a todos nosotros, and to all of us, a él to him, oí. hear. Esta es la palabra que Dios tiene para este año 2021. This is the word that God has for this year, Cuando tú 2021. intimidas con Dios, When you have o intimas, intimacy perdón, with con God. Dios, When you have intimacy with God, cuando tú buscas el rostro del Señor, when you seek His presence, Dios se te va a revelar en una God naturaleza will reveal más himself poderosa in a- que la que ya tú has visto. in a more powerful nature than the one you have seen. ¿Sabe qué es lo que pasa con la iglesia? You know what's happening with the church? Que hemos sido That we've been conformistas. conformed. Y nos conformamos con llegar al culto, And we conform with coming to service. cantar la culebra te picó, sacúdete del fuego. Bueno, cantar un coro, To cantar un corito, to sing a chorus, escuchar la palabra, to listen to the me word. voy para mi casa I'm going home. y ya no sé más And I don't know de Dios anything hasta else que no about regreso God al until I don't culto. come back to the service. Y cuidado si soy dominguero. Entonces Entonces sería una semana completa. So that means Pero I'm a cuando whole week. buscamos, pero cuando somos íntimos, But when we're intimate, no importa el it lugar, doesn't matter the place. no importa el momento, no dejamos de buscar su rostro. His presence. Aún no tengamos las facilidades para llegar al templo, Even if we don't have the facility to come to the seguimos temple, en búsqueda. we continue to Porque seek mi Him. intimidad, Because my intimacy, porque su intimidad your no intimacy depende does not de depend religiosamente ir al templo, on just being religiously coming to church. sino de buscar su but to rostro. seek His presence. A su nombre. Pero él dijo, a él oír. But he said, listen to him. La ley caducó. The law expired. Yo no sé si usted sabe eso, pero se lo voy a decir hoy. I don't know if you know that, but I'm going to tell you Usted y today. yo no somos salvos por guardar un mandamiento. You and I are not saved by keeping the Si usted commandments. pensaba que usted era salvo por If guardar you un thought that you mandamiento, were saved by keeping the hoy commandments, yo le voy a dar delete a today ese I'm going to give pensamiento. you borrar a ese pensamiento. to that Delete thought. a ese I'm pensamiento. going to borrar that thought. Porque en Efesios dice Because in Ephesians it que says, por gracia yo soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesus, Y esto no es obra this is not works, mía para mine, yo no gloriarme. in order to not be Y si glorified. todavía tú lo dudas, And if you still doubt si it, Cristo vino a morir en la cruz if Jesus came to y die yo on soy the salvo cross, por un mandamiento, and I didn't say by commandment, entonces ¿para qué murió? then why did he No die? tenía necesidad de morir. He had no need Él of murió dying. para He died to redimirnos save us y and salvarnos save us por su gracia. by His grace. Oh my God. Pastor, entonces usted está diciendo que no puedo guardar un mandamiento. Pastor, then you're saying that I can't keep commandments? Yo lo guardo porque lo amo, I keep it because I pero love no it, porque me lleva al cielo. but not because it takes me to heaven. Me lleva al cielo su It gracia. takes me to heaven in His grace. Y por que en esa gracia yo vivo, And because I live in that grace, entonces me cohíbo del pecado then I retreat myself from sin para acercarme más a to Él. get closer to Him, Pero no por un mandamiento. but not because of commandments. Porque por la ley nadie podía ser salvo. Because by law nobody was being saved. Por eso fue que se le presentó a Moisés. That's why He presented Himself to Y Moses. desapareció And Moisés. Moses disappeared. Se acabó la ley. The law was done. Vivimos por gracia. We live by grace. Somos salvos por We're gracia. saved by grace. Lo que usted tiene por gracia. What you have by grace. Y si Dios te usa, And if God
uses es you, por su gracia. it's because of Y His si grace. Dios me usa, And if God es uses por su you, gracia. it's because of His grace. A su nombre. Esto es lo que quiere Dios en este año 2021. This is what God wants this year, Que caminemos 2021. como caminó Enoch. That we walk like Enoch walked. Dile a su lado, dígale a alguien, voy a caminar con Dios. Tell somebody I'm going to walk with God. Todos los años Every year, yo invitaba a Dios. I invited Ven, God. camina conmigo. Come and walk with Ahora es me. Dios que te está diciendo, Now it's God ven who's tú y telling you, camina you conmigo. come and walk Y with si me. caminas And if you conmigo, walk with me, ay, te voy a mostrar cosas then profundas I'm going to show you y profound and sobrenaturales. supernatural. Porque cuando yo invito a Dios, Because when I invite God, yo le estoy diciendo, I'm telling Him, esta es mi agenda. this is my agenda. Ayúdame a hacerla. Help me do it. Cuando yo le digo, When I tell Him, yo quiero que yo caminar contigo, I want to walk with you, entonces se acabó mi agenda. then my agenda is done. Ay, se acabó mi agenda. My agenda is Se done. acabaron mis pasos humanos My human steps are done. para dejar que sea Él quien me To guíe. let Him guide me. ¿Qué hacen los niños? What do the kids do? ¿Qué hace Dylan? What does Dylan do? La misma nena. The girl. ¿Qué hace Abdías? What does ¿Qué Abdias hacen los do? bebés? What do the babies Me do? voy con mamá o papá. I'm going with mommy and Y ellos daddy. van tan seguros And they go so porque saben que sure mamá o papá because they know that mom lo and va, daddy lo va a llevar a un lugar will seguro. take them to a safe Y lo que place. mamá y papá le pongan ahí al What frente para mommy and daddy comer, would put there for them to eat, ellos no van a cuestionar. they're not going to question Esto it. está envenenado. Is this poison? Esto me hará bien. Will this be good? Ellos confían. They trust. Dale la mano a Dios en este año 2021 Give your hand to God y and dile, Señor, say, Lord, hoy yo quiero caminar contigo. I want to walk with you. Que tú camines conmigo That you walk with me para entregarte toda mi so agenda I can surrender y my yo covenant caminar por tus and I preceptos. can walk by your precepts. Aleluya. A Él oíd. To Him, A Él oíd. listen to Him. Este es el mensaje que Dios ha estado ministrando en nuestras vidas desde el final del This 2020 is the message that God has ministering to us from the end of 2020 y al comienzo del and the beginning 2021. of 2021. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios That we listen to hear the voice of God y menguemos en nuestras propias agendas. Disminuyamos. We are weakened. Retrocedemos. In our own agenda. that we're weakened in our own agenda. Dejemos que Dios haga por nosotros. Let's let God do for us. Que sea Dios quien nos guíe. That He is the one who guides us. Porque lo decimos Because con nuestra we boca. say it with our mouths. Señor, guíame. Lord, guide me. Pero por aquí que me gusta más. But I want to go through here because I like it more. Por aquí me siento más cómodo. I feel more comfortable through here. Pero el Señor te quiere llevar por aquí. But the Lord wants to take you Pero through por here. aquí hay un mar rojo. But there's a Red Sea through here. Aleluya. Porque Dios quiere ver que Dios quiere mostrarte Because God wants to show you un mar dividido en dos. of the divided sea. ¿Cómo te lo va a mostrar si tú te vas por How donde is He going to quieres? show you if you go Te through vas the por way you donde wanna quieres go? y te conviene. By the way that is convenient to you. ¿Cómo Dios podía mostrarle su poder a esa generación? How can God demonstrate His power to that Si generation? esa generación no quería ir por el mar rojo. If that generation did not want to go through the Red Sea. Pero fue el Señor que lo direccionó por ese lugar. But it was the Lord who directioned him through that place. Yo no sé por dónde Dios le está direccionando I a don't usted. know why God is directioning you. Probablemente es un camino rocoso. But maybe it's a rocky road. Probablemente ha sido un camino difícil. Maybe it's been a difficult road. Probablemente ha sido un camino que no lo entendemos Maybe it's en been a nuestra road that we don't humanidad. understand in our humanity. Pero Dios te está transitando por allí. But God is transitioning through Porque there. quiere mostrarte Because su He gloria en wants to tu reveal vida. His glory in your life. Quiere revelarse a He ti. wants to reveal Himself to you. Eso quería hacer el Señor con Pedro, Juan y Jacobo. That's what the Lord wanted to do with Peter, John, and James. ¿Sabe lo que sucedió eventualmente? You know what eventually happened? De los 12 discípulos Out of the 12 disciples, a las personas que son más relevantes en la the people palabra, that were more relevant in the word, precisamente fueron are Pedro, precisely Jacobo y Juan. Peter, John, and James. No voy a mencionar a Pablo porque Pablo I'm no not going to andaba con mention esos Paul 12. because he wasn't walking with those 12. Pero Pedro fue un gran líder, But Peter was a great leader. que para los católicos fue el primer papa. That for the Catholic, he was the first pope. Jacobo fue un gran líder en Jerusalén. James was a great leader in Jerusalem. Y Juan
And John, ni se diga. let's not even talk Todos about los eventos all the escatológicos scatological fueron events revelados a were Juan. revealed to John. ¿Sabe quién era Juan antes? You know who was John before? Juan fue el que dijo, hay que orar para que John descienda was- fuego. John was the one that prayed. Let's pray so that fire can descend, Como en los tiempos de Elías, like the times of y Elijah, consuma a toda esa gente. and can consume all the people. Y ahí fue donde el Señor le dijo, And that's where the Lord said, mira Juan, John, tú no sabes de qué espíritu sois. you don't know what spirit you're of? Y ese que estaba dispuesto a orar para que murieran otros, And he that was willing to pray so that others can die fue llevado a la isla de Pasmo por causa de was amar y taken to seguir the a island of Cristo. Patmos because he loved and followed Christ. Y allí le fue dada la mayor revelación de los hechos escatológicos. And in that place was the biggest revelation of the scatological events. Cuando Dios te quiere llamar a intimar con Él, When God wants to call you to be intimate with es Him, porque más adelante Él sabe por dónde te va a cruzar. it's because further along He's going to show you where He wants you to cross. Él sabe si van a aparecer unos hermanos que te van a vender. He knows that if there will be some brothers that will sell you, Él sabe si va a aparecer un Pedro que te va a negar. maybe there's a brother that's going to be denying you. Él sabe si va a haber un Judas que te va a vender He knows that there's going to be a Judas that's going to sell you o te va a traicionar. or will betray you. Él sabe si más adelante alguien te va a apedrear. He knows as further along somebody will stone you. Y aunque hoy no apedrean con piedras literales, And even though today they don't stone you with literally rocks or pero stones, apedrean con falsos testimonios y con chismes, but they stone you with false testimonies and murmuring. levantándose contra tu ministerio y They tu lift up llamado against your calling and your ministry para matarte espiritualmente. to kill you spiritually. Pero para eso Dios te llama a intimar con Él. But that's why God calls you to be intimate with Te Him. llama a que esté en su aposento He y en su calls you to recámara. be in His place of intimacy and in Porque His quiere room. hacerse uno contigo. Because He wants to be one with you. Y como yo decía la semana And pasada, like I was saying last week, muchas veces Dios lo va a poner a usted a orar. many times God is going to put you to pray. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Listen to the Spirit, what the Spirit says to the church. Muchas veces Dios te va a poner a orar, Many times God will put you to pray. no para cambiar una historia, Not to change your story, sino para darte la fortaleza de but to pasarla. give you the strength to go through it. Quiero decir esto, I want to say this, y espero no me and malinterprete, hopefully I'm not pero hay cosas que van a misinterpreting. ser inevitables que Because there pasen. are things that will be inevitable for them Pero to lo que happen. Dios quiere es But fortalecerte what para God que la wants to pases. do is to strengthen you for you to go Porque es lo through que it. Él va a usar para Because what perfeccionarte y He's hacerte gonna do is to crecer. perfection you and make you grow. Pero para eso tenemos que But for intimar that, we have to be intimate with y Him aprender a callar. and learn to Silent. be silent. Eso fue el círculo, pastor. Silent. Y como oveja, And as a sheep, vamos a ser llevados al matadero. we're going to be taking to His slaughter. Una de las características de las ovejas One of the characteristics of the sheep es que usted le introduce un cuchillo le entierra un cuchillo they introduce a knife stab. y no grita. And it doesn't scream. A diferencia del chivo y del cerdo, A difference to the pig que lo ven de lejos that they see him from afar, pero la oveja no. but the sheep doesn't. Busque la característica de la oveja. Look for the Por eso characteristics fue of que the dice sheep. que Cristo fue llevado That's como why it oveja says al that matadero Christ was y taken no abrió su boca. like a sheep to the slaughterhouse and did not open his mouth. Y dile a alguien que te queda a tu lado, y yo soy oveja también. Next to you, and I'm A mí sheep me as llaman well. oveja They también. call me sheep as Para que well. cuando Dios me someta a un So that when matadero, God submits me to that yo aprenda a callar. word, I learn Y to no a quiet. defenderme por mí mismo, sino que Él hablará y peleará por Speak and fight for me. a su nombre. Póngase sobre sus pies. On your feet. La pastora les decía, Amén. a su nombre, gloria.
Dios bendiga a la pastora que con esa bota se atreve. Amen. God bless the pastor. Su nombre sea la gloria por los siglos. El monte de la transfiguración The Mount of Transfiguration. es el monte de la experiencia It's the sobrenatural. Mount of the supernatural experience. Es el lugar perfecto donde Dios quiere mostrar su gloria. It's the perfect place where God wants to show His Es el glory. escenario perfecto donde Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. It's the perfect scenery where God wants to show Himself to our lives. Es la plataforma más maravillosa It's the more marvelous platform para poder recibir in order to receive cosas que nunca hemos oído, things that we've never heard, cosas que nunca hemos visto. things that we've never seen. Pero eso no lo vamos a recibir But we won't receive that cuando andamos en nuestra naturaleza. when we're walking in our own nature. Cuando andamos en nuestra naturaleza, When we're walking in our nature, en la parte normal, in the normal aspect, natural, natural, en mis propios caminos, in my own ways, en mis propios deseos. in my own desires. Por eso Dios quiere que nosotros intimemos con Él. That's why He wants us to be intimate with Him. Porque cuando nosotros intimamos con Él, Because when we're intimate with Him, yo no sé si a usted le ha pasado, I don't know if it's happened pero hay to you, como una especie de transfiguración también en nosotros. but there's some kind of a transfiguration in us. Porque entonces empezamos a alejarnos de la carne, Because then we start to depart from de lo our flesh, terrenal. from the earthly. Y cuando nos conectamos en And esa we maravillosa connect gloria del with the cielo, marvelous glory of heaven. son esos momentos que decimos, yo no Are quiero those bajar de moments where ahí. we say we don't want to Yo come quiero from seguir there. sintiendo I esto. want to continue to feel Y this. yo no sé si en algún momento alguien se lo ha dicho. And I don't know if at some point Tu somebody has rostro told you, resplandece. your glory, your Veo algo en ti, un brillo en I ti. see a brightness in you. Es una especie de transfiguración There's some kind of que transfiguration solamente pasa cuando nos that mantenemos only happens intimando when con we el stay Creador. intimate with the Creator, Cuando estamos delante de Él, when we are before Him, diciéndole, Señor, saying, Lord, quiero más de ti. I want more of you. Quiero más de ti. I want more of you. Quiero I más. want more. Dígale al Señor, quiero más de ti. Tell the Lord, I want more. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más de ti, Señor. La experiencia de ayer Yesterday's experience fue buena, was good, pero ya pasó. but it's gone. Esa unción de ayer fue buena, That anointing from yesterday was good, pero ya pasó. but it already passed. Cuando hablé en lengua por primera vez, When I spoke in tongues for the first time, fue bueno, it was good, pero quiero más. but I want more. Quiero I más. want more. Quiero más. More of you, Jesus. Cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo, y When we fue, were baptized in the Holy Spirit and fire, fue maravilloso. it was marvelous. Pero no me quedo con esa experiencia. But I don't stay with that experience. Eso quedó en el pasado. That was the thing of the past. Quiero más. I want more. Quiero más de ti, I Señor. want more of you, Lord. Quiero más de ti, Jesús. More of you, Jesus. Quiero más de tu presencia. I want more.